De un estudiante de la carrera de Derecho, del cuarto ciclo, exactamente, de la carrera de Derecho. El día de hoy vamos a desarrollar un taller sobre capacitación de los derechos de los jóvenes, los derechos digitales de los jóvenes. Más que taller, me gustaría ser un poco didáctico con ustedes. ¿A qué me refiero? Que pueden ser un poco participativos si desean, si tienen alguna sugerencia, tal vez, alguna inquietud. Me interrumpen, no hay ningún problema. Desean intervenir, alza la mano, no hay ningún problema. Aquí estamos para aprender un poco sobre la normativa legal vigente que rige en nuestro país. Me voy a permitir en compartir las imágenes de mi taller. A ver, me gustaría también que si fuera lo posible, si me activen sus cámaras un poquito para vernos, ¿no? Un poco, porque al final de la clase también, al final del taller, necesito una captura de pantalla de las personas para poder empezar, ¿sí? Muchas gracias. Bueno, entonces, damos inicio al taller. Bueno, Buenas como les comentaba, noches, David. buenas Un noches. ratito. Para darles la bienvenida a los papás. Soy Angie de la catequesis. Buenas noches, estimados papitos. Gracias por estar aquí. Por favor, yo estaré registrando la asistencia y doy paso también a David Morales a que se presente y para que siga con la charla. Gracias, David, en tal caso. Muchas gracias, licenciada. Muy Buenas amable. noches. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches con todos. Buenas noches. Como la licenciada tuvo el grato placer de presentarme, me voy a presentar de nuevo. Me llamo Vinicio David Morales Calme, soy un estudiante actual de la carrera de Derecho, cuarto ciclo, y hoy me tocó dar el servicio a la comunidad, con el Practicum 1 exactamente. ¿Sí? ¿Y qué me tocó? Me tocó a mí las garantías de los derechos digitales de los jóvenes a la sociedad de la información. Eh, Esto más es dirigido a todos los jóvenes de 18 a 29 años. Bueno, no me gustaría decir tanto a jóvenes de 18 a 29 años. A mí me gustaría ser más que todo a la comunidad entera. ¿Por qué? Porque de todos es los derechos, porque los derechos no es solo a un joven, no es solo al anciano, no es solo al adulto, no es solo a la persona con discapacidad. Somos todos. Somos mujeres, hombres, personas. Entonces, va dirigido para todos, ¿sí? Si tienen alguna pregunta, repito, me interrumpen, no tengo problema, le activan el audio y me dicen. Bueno, el tema de las garantías de los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información. Las garantías de los derechos digitales, ¿a quién beneficiamos? Les vuelvo a repetir, a todos los jóvenes dirigidos de 18 a 29 años, pero a la comunidad en general, ¿sí? A la comunidad en general para conocer nuestros propios derechos. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo siempre es promover el uso adecuado de la tecnología, fortalecer los derechos digitales de los jóvenes, además de proteger la integridad física, psicológica, sexual, emocional e intelectual de todos y de cada uno de ellos, basados en las normas y leyes que el gobierno implementa para la seguridad digital de la población y conocer nuestros propios derechos. Tal vez como jóvenes ignoramos la ley, ignoramos la normativa, o como padres de familia tenemos el leve conocimiento de la normativa. Para eso es este objetivo, para tratar de conocer un poquito de lo extensa que es la ley y la normativa de la Constitución. ¿Qué tratamos? Tratamos de evitar que los jóvenes tengan la exclusión digital exactamente, una desinformación digital, adicciones. En este planeta ahora la tecnología está avanzando muchísimo y una adicción digital se está volviendo más común, que estamos pegados al teléfono, que estamos pegados al computador, nos cohibimos de estar con el resto de amigos, con nuestra jorga, como se dice en lenguaje coloquial. Entonces, las adicciones digitales ahora es muy duras, los ciberacosos, la suplantación de identidad, los abusos de privacidad, robo y pérdida de datos. Esta es una larga lista de las amenazas digitales que crece día a día.
Bueno, vamos a conocer nuestros derechos. ¿Qué dice la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 16? Todas las personas en forma individual o colectiva tienen derecho a, numeral 2, el acceso universal de las tecnologías de información y comunicación. Ojo, todas las personas de forma individual o colectiva. Aquí es mi punto, voy a recalcar mi punto primario. Dije a los jóvenes, ahora estoy diciendo a todas las personas en forma individual colectiva. Aquí no dice jóvenes, no dicen adultos, dice todas las personas. ¿Sí? Eso es nuestro propio derecho. La Constitución nos da ese derecho para tener el acceso universal a la tecnología de información y comunicación. El artículo 66, ¿qué dice? Se reconoce y garantizará a las personas. ¿Qué nos garantiza? El derecho a la protección de datos de carácter personal, que incluye el acceso y la decisión sobre información de datos de carácter, así como su correspondiente protección. ¿Qué quiere decir con esto? El gobierno ecuatoriano nos da los derechos, nos da la ley y dice, yo les doy a ustedes, pero ustedes son los responsables de la protección de sus datos, ¿no es cierto? Por ejemplo, tenemos en Facebook, en Twitter, ¿qué tenemos? Nos dicen, acepten las condiciones. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay reglamentos sobre eso, que usted está aceptando exactamente en dónde está ingresando. Y aquí es lo que dice la Constitución de la República. Garantiza el derecho a la protección de datos, ¿no es cierto? Seguimos. La Ley Orgánica de Protección de Datos Personales es clara al garantizar el ejercicio del derecho a la protección de datos personales, así como su correspondiente protección. ¿Qué dice el artículo 23? Derecho a la educación digital. Las personas tienen derecho al acceso y disponibilidad del conocimiento, aprendizaje, preparación, estudio, formación, capacitación, enseñanza e instrucción relacionados con el uso y manejo adecuado, constructivo, seguro y responsable de las tecnologías de la información y comunicación. Eso dice la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. Hace un momentito vimos lo que dice la Constitución de la República. La Constitución de la República es la Carta Magna, la que manda, ordena y prohíbe. Es la mamá de nosotros, la que nos dice cómo debemos vivir, cómo debemos hacer y para qué estamos aquí, ¿no es cierto? Esta es la Ley Orgánica de Protección de Datos. Ellos van más específico a usted, a sus datos personales, que no esté utilizando de una manera incorrecta y sobre todo dice yo a usted le voy a proteger, pero siempre y cuando se use con responsabilidad. Bueno, aquí tocamos el tema del cómo promover el uso adecuado de la tecnología. A más de tantas ideas que tenemos o nos puede llegar a la cabeza subjetivamente, tenemos educar de forma adecuada el uso de dichas herramientas, ya que son utilizadas equivocamente por nuestros jóvenes e incluso por nuestros niños. Tomaremos en cuenta que la tecnología avanza muchísimo con el uso de esta tecnología. Niños de 5 años, 6 años, tal vez menores, discúlpenme, mayores, están con el teléfono y nos están dando palo a nosotros, en el sentido de que ya nos manejan, nos mueven, se meten en un link, abren, cargan, descargan. Entonces, ese es como padres de familia, o tal vez como jóvenes responsables, autoeducarnos o educarnos al resto de personas para promover ese uso bastante limitado y responsable. La cultura del buen uso de plataformas digitales de nuestros jóvenes, ya que por motivos de desconocimiento, a veces nosotros, ¿qué hacemos? Nos metemos en un link, damos nuestros accesos por estar curioseando, por la mala educación que tenemos o por el simple hecho de estar dale y dale en el teléfono sin prevención, sin educación. Todo lleva a que utilicemos de una forma mala. Y esto, a raíz de esto, el mal uso de dichas herramientas o información puede ser sancionado con pena privativa de libertad, como lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahora vamos a ver lo que dice el COI. El COI es el Código Orgánico Integral Penal. Entonces, este Código Orgánico Integral Penal es el que regula y a usted le envía a la cárcel lo que dice la pena privativa de libertad. Exactamente. Entonces, ellos nos regulan. Nos dice, si usted roba, pues aquí dice el Código Orgánico Integral Penal, y se van a robar. Muy bien. Entonces, si usted roba, va a ir 1 a 3 años, 5 a 3 años, en todo eso. Pero también regula lo que es el derecho digital de las personas, y sobre todo enfocado un poquito más a los jóvenes. ¿Qué dice el artículo 178? Violación a la intimidad.
La persona que, sin contar con el consentimiento, la autorización legal, acceda, intercepte, examine, retenga, grave, produzca, difunda o publique datos personales, mensajes de datos, audio y video, objetos postales, información contenida en soportes informáticos, comunicaciones privadas o reservadas de otra persona por cualquier medio, será sancionado con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. ¿Sí? No sé si tal vez estamos un poco claros. ¿Por qué? Los artículos son muy largos, son muy extensos, pero si nos damos cuenta, dice algo concreto. La persona que sin contar con su consentimiento o autorización legal, intercepte, examine, retenga, sin su consentimiento, puede ir a cárcel y puede ser privado de libertad de 1 a 3 años sin su consentimiento. He aquí lo que yo les decía, de tratar de cuidarnos nosotros mismos con nuestros propios datos. El link, tal vez él presta el teléfono, o tal vez toma aquí, toma allá, sin saber, estamos abriéndole la puerta a una persona para que venga. O por el simple desconocimiento, ¿no? La violación de intimidad es penada por la ley. Ojo con eso. El artículo 174. Vámonos entrando un poquito más a las penas más duras. Me gustaría hacerles conocer, al más de extenso que es el COIP, me gustaría hacerles conocer un poquito sobre varios artículos que para mi forma de ver son bien importantes para tener el conocimiento de cómo se da este tipo de cosas, a veces por robo o mal uso de la información. El artículo 174 dice, oferta de servicios sexuales con menores de 18 años por medios electrónicos. La persona que utilice o facilite el correo electrónico, chat, mensajería instantánea, redes sociales, blogs, fotoblogs, juegos en red de cualquier otro medio electrónico o telemático para ofrecer servicios sexuales con menores de 18 años, será sancionado con pena privativa de libertad de 7 a 10 años. Aquí quiero recalcar algo, quiero hacer hincapié en un asuntito. Nuestros jóvenes de hoy en día tenemos esa actividad, esa buena predisposición con los niños, con los jóvenes, somos amigos, tenemos nuestra jorga, pero a veces desconocemos la normativa. ¿Por qué? ¿Qué tal si nuestros niños, nuestros jóvenes, por fregar, como se dice coloquialmente, nos hacemos un grupo, obtenemos una imagen un poco sugestiva de alguna amiga, exnovia, novio, lo que sea, y colocamos de una forma chistosa, de una forma de gracia, de una forma, ah, digámosle, de amistad, le colocamos en un blog, WhatsApp, para ser más rápidos. Le colocamos su foto y le ponemos de chiste abajo el número de teléfono y servicios de dama de compañía. Y los muchachos se ríen, molestan y dicen, miren cómo estamos. Bonito y jajaja es la chiste. Pero eso no es correcto. Eso es pena privativa. La chica, ¿qué va a tener? Va a tener, va a tener la sensación de que es utilizada y ella no va a saber. Entonces, tal vez por la juerga, por la molestada, por el simple hecho de ser amigos y por hacer ese jueguito, tal vez esa broma, puede ser penado con pena privativa de 7 a 10 años. No es uno ni dos, son 7 a 10 años. A veces ese tipo de juegos nos impulsan a tratar de tener. ¿Por qué? Porque la persona, la víctima en este caso, puede tomar acciones legales totales. Y puede ir no solo uno, sino muchas personas. Ustedes saben que una foto que se publique y se comparta es infinitamente compartida. Entonces es un daño moral para la persona. No solo hablemos de mujeres, tal vez también de hombres, ¿no es cierto? Coloquemos siempre el género, hombre, mujer, y no se diga peor con niños. Además de ese artículo, también hay otros en el Código Orgánico Integral Penal que sancionan con penas privativas de libertad de estos tipos. El artículo 173 versa: con la pena privativa de libertad a las personas que a través de un medio electrónico proponga concretar un encuentro con una persona menor de 18 años encaminados a un acercamiento con finalidad sexual o erótica. Pena de 1 a 3 años. Ojo con esto. Dice claramente que una persona mayor de edad proponga concretar un encuentro con un fin sexual con un menor de edad, puede tener una pena privativa de 1 a 3 años. Ojo con los muchachos a partir de 18 años ya somos adultos. La Constitución dice que son mayores de edad, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes proponen algo a una persona menor de edad, es esto: pena privativa de libertad de 1 a 3 años.
Ese es mi sentir, ese es el objetivo, que se conozca la normativa, que se conozca la ley para actuar de una forma distinta. Pasado los 18 años, nosotros somos mayores de edad y tenemos que tener mucho cuidado porque la ley es clara, ¿sí? Este es un tema bastante duro, bastante delicado, que es de tocarle con un poquito, con guante blanco, es relacionado a la pornografía infantil, que se utiliza con niños, niñas o adolescentes en este caso, que también es penado por la ley en su artículo 103 del mismo cuerpo legal. Es una pena privativa de 13 a 16 años, lo cual es un poquito, no me gustaría ahondar este tema porque es doloroso, pero también tenemos que saber conocer qué dice el artículo. El artículo 103, con penas privativas de libertad. La persona que promueva, con la persona que promueva imágenes o cualquier tipo de situaciones de niños y ahora adolescentes es pornografía infantil. Cuidado con eso. Tenemos que estar muy claro con las fotografías, tenemos que estar muy claro con lo que compartimos en red. Tenemos que tener nuestro objetivo como jóvenes, que qué hacemos con nuestros datos, cómo cuidamos nuestro propio cuerpo, cómo cuidamos nuestra propia integridad física. Si usted cuida su integridad física, cuida su integridad moral. ¿No es cierto? Entonces, ojo con eso, cuidado. Personas malintencionadas pueden utilizar para pornografía infantil y ustedes no sabemos, quién sabe cómo ande utilizando una fotografía que infantilmente proporcioné o que tal vez compartí con alguien de mi novia, de mi exnovia, de mi novio, de mi exnovio, de mi amiga con derecho, de lo que ahora comúnmente y sin tapujos se le tiene que hablar. Los amigos con derecho, todo eso, somos gente grande, ya tenemos que irnos actualizando un poquito, ya no tenemos que dejar ese tipo de pensamiento abstracto que teníamos hace muchos años, tal vez con nuestros padres, ahora tenemos que hablar sin tapujos. Ojo, todo esto conlleva penas privativas de libertad. Y yo les estoy dando un poco la normativa, lo que vagamente se puede dar, ¿no? Ahora, el Código Orgánico Integral Penal en sus artículos versa muchas cosas. El robo de su información, la mala utilización de su información, también es malo. Los jóvenes también hoy en día tenemos que aprender que el mal uso de la información para usos lucrativos mediante cosas fraudulentas también es penado por la ley. Ojo con eso, ¿sí? Entonces, no solo el hecho de compartir una foto, sino también obtener información fraudulenta también es penado por la ley. Ojo, ojo, ahora que los jóvenes andan, un poco más adelantados en la tecnología, ¿sí? ¿Alguna pregunta, tal vez, alguna sugerencia, alguna idea? Yo Sí, tengo buenas una noches. pregunta, Claro que sí. señor David. En el caso de que yo compartiera algo íntimo, pero en el que yo participo, ¿es un delito? Usted no, pero el delito sí, sí se da. ¿Por qué? Porque usted comparte de buena fe, como se dice en la legislación. Usted comparte de buena fe sin esa intención maliciosa. Pero si la persona que tiene y lo utiliza mal, lo puede utilizar. Primero, lo puede utilizar con fines, ¿cómo sabe usted? Con fines como pornografía, ¿no es cierto? Puede violar también su intimidad. ¿Por qué? Porque usted le compartió. No expresó que dijo que comparta su foto. No le dio ninguna autorización para que comparta. Eso es penado por la ley. Es muy penado por la ley. Y hay veces que lo hacemos sin querer queriendo, como se dice en un lenguaje coloquial. Ya, entonces, la ley, en este caso, me permite compartir mi información personal, pero si se va con otro fin, castiga, ¿verdad? Así es. La Ya. ley no le prohíbe que comparta su información personal. La ley solo dice, si comparte su información personal y es utilizada, yo peno a la persona que está utilizando mal esa información. En ningún momento le dice que pueda compartir. ¿Por qué? Porque hay muchas veces que los bancos, que esto dice, bueno, compárteme su información, ¿no? Y esto regula también. Entonces, no es una contravención de parte de nosotros compartir la información, sino que nosotros lo único que tenemos que tomar conciencia es saber cómo compartir o a quién se comparte. ¿Alguna otra Muchísimas pregunta, gracias, me tal quedó vez? muy claro, muy Bueno, amable. muy amable, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Tal vez alguien desea compartirme algo. Bueno,
En todo caso, vamos con un poquito con las amenazas digitales, que también es un objetivo claro en esto. Las amenazas digitales de hoy en día se vuelven más común de lo que creemos, ¿no? En una era digital donde la tecnología avanza sin control. Debemos tomar en cuenta cuáles son estas amenazas. El ciberacoso, las adicciones digitales, la desinformación, son algunas de las formas que nos llevan a compartir todo esto de una forma desmedida y por ende nos da una vulnerabilidad para todos nosotros. Posibles soluciones. Como les dije al principio, la posible solución siempre viene subjetiva, siempre viene pensando en nosotros, ¿no? Tenemos que empezar a darnos un pasito más adelante sobre nuestros hijos, sobre nuestros jóvenes, nosotros mismos, estar a la par, a estar siempre pensando en cómo nos pueden hackear, dónde puedo compartir este tipo de información, cómo lo comparto, o tal vez cómo cuidarnos un poquito más, y no solo cuidarnos a nosotros, sino cuidarnos a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, que es un punto muy vulnerable del país. Las posibles soluciones son, no es restringir la tecnología a los jóvenes, no, ¿por qué vamos a restringir? Es una herramienta, bien utilizada es una herramienta que educa al joven, que ayuda, que nos ayuda a progresar en la vida e incluso académicamente. En este momento, hace muchos años atrás, no teníamos este tipo de reuniones vía Zoom y ahora las tenemos. Entonces, la tecnología no nos está limitando, sino más bien nos ayuda de una forma educada. ¿Sí? El uso indebido, malicioso, siempre es penado por la ley, como les acabé de comentar hace un momento con el Código Orgánico Integral Penal. Educar a la gente, a los jóvenes, con los medios electrónicos bien utilizados puede ser fuente de ingreso incluso de una forma correcta. Bueno, las conclusiones. La conclusión es que este taller demuestra que garantizar los derechos digitales no implica que los ciudadanos vean limitada su capacidad de uso de tecnología, sino analicen que el Estado garantiza sus derechos digitales y nosotros tenemos que dar un uso correcto de ellos. Las conclusiones siempre van a estar sobre nosotros de cómo entendamos, de cómo estamos, cómo podemos dar seguridad, cómo podemos compartir nuestros datos, cómo podemos utilizar de mejor manera para poder probar todo esto. Entonces, las conclusiones me gustaría que pensemos, vamos al yo interior y compartamos siempre con nuestros hijos, con nuestros vecinos e incluso con gente joven que está a la par con la tecnología. ¿Alguna pregunta tal vez? ¿Alguna duda? ¿Alguna, alguna idea que desean compartir? ¿Algo? ¿Alguna sugerencia tal vez? Me gustaría escucharlos. Y antes que me olvide, discúlpenles, eh, me ayudan por favor con una encuestita que tienen que realizar ustedes al terminar este taller porque necesito para mi constancia, por favor, ¿sí? Les dejo en el chat. Y les repito, ¿de alguna pregunta tal vez? ¿Alguna sugerencia? ¿Alguna idea? Yo acotar que entiendo entonces que el Estado y la Constitución, la ley en sí nos garantiza nuestros derechos y cuando están vulnerados también nos ayuda a corregir. Sí, 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 ¿Estoy en lo sí. cierto? Correcto, correcto. Muy bien, muy bien. Eso es lo que... Discúlpeme, señorita. Lo que pasa es que estaba compartiendo el chat de la reunión. Por favor, les repito, si me ayudan con esa encuestita, no les toma más de un minutito, por favor. No les toma más de un minutito para eso, ¿sí? A ver, ahora sí, discúlpeme, me decía. Aquí entiendo que entonces el Estado, las leyes en sí a nosotros nos ayudan, o sea, nos garantizan nuestros derechos y que asimismo si son vulnerados también nos garantizan que tengamos solución. Sí, 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 Ay, sí, sí. Eh, Voy a volver a repetir, a veces el Estado ecuatoriano en en su normativa nos dice que, por favor, cuidemos nuestros datos, que siempre cuidamos nuestros datos, que siempre estemos a la vanguardia, pero cuidando nuestros datos personales, siempre utilizando de una mejor manera. No utilizar nuestros datos, nuestra información, hablemos ya de forma más cruda, nuestras fotografías de una forma indiscriminada, porque todo esto también es penado, ojo con eso. A veces es clara la ley al decir que el desconocimiento de la normativa o el desconocimiento de la ley no exime de culpa,
¿sí? No puede venirme a decir a alguien, es que yo no sabía. Porque si dice eso, la ley no le tiene pena, le va a decir, no le exime de culpa. Usted igual va a tener una pena privativa de libertad, porque el hecho de desconocimiento no exime de culpa. Ya, muchísimas gracias, me quedó muy claro. Muy amable a usted, muchas gracias Muy por su bonito su intervención. taller, señor David. Muchas gracias, muy amable. Hacemos lo que podemos, siempre es para ustedes. ¿Alguna otra inquietud, tal vez? ¿Alguna otra pregunta? Tal vez alguien desee compartir algo. No sé, tal vez alguien, alguna pregunta. ¿No? Bueno, en todo caso, si nadie tiene una pregunta, les agradezco mucho por la atención. Espero haberles brindado una pequeña pauta para tener claro nuestros derechos digitales. Este es un tema muy extenso que media hora no basta para colmar todo eso, sino nosotros tenemos muchas cosas más que divagar, nuestra información personal, nuestros usos de datos y todo eso que es penado a veces, mal utilizado es difícil. Entonces, ese es lo poco, lo condenso que pudimos hacer, dirigido siempre ¿a quién? A los jóvenes. Y a los jóvenes, también a padres de familia que tienen jóvenes y niños. Y ojo con esto, ya no son solo jóvenes los que están en la tecnología, son los niños. Y ustedes saben, el mundo abierto para un niño es genial, es monumental, es bienvenido, es perfecto, pero el mal uso es terrible, es totalmente terrible y puede estar cayendo en malas manos. ¿Sí? Entonces, les agradezco mucho. De corazón les tengo que agradecer, gracias a la licenciada también que me dio la apertura, que me ayudó, muchas gracias. Quiero agradecer al grupo de catequesis de la Ciudadela de los Arquitectos de la Parroquia Ochoa León. Es un placer y muy amables por su asistencia. Si desean salir, muchas gracias, doy por finalizado el taller, pero no se olviden, por favor, ayúdenme con la encuestita que tenemos en línea, ¿sí? Muchas gracias, les agradezco de todo corazón. Gracias. Gracias y buenas noches. Gracias a Gracias. todos. Buenas Amable. noches. Se registró la asistencia y yo estaba tomando los nombres. Por favor, algunos solo han puesto los nombres de ustedes, pero no los nombres de los chicos. Por favor, ayúdenme con esos datos, por favor. Muchísimas gracias, buenas noches, me retiro. Gracias, muy amable. Ya, muchas gracias. Registrada la asistencia de todos, gracias. Muchas gracias por asistir a la escuela de catequesis. Gracias.